dos, tres. Vale. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a Barbanza Arousa. Siempre tengo que empezar diciendo que siempre he creído que la gran diferenciación en un destino radica en las personas que habitan en él y las personas que trabajan en él. Y el tiempo me ha dado la razón y me sigue dando la razón. Y por este motivo, gracias a todas las personas de nuestro territorio, de los 4 ayuntamientos, de Ribeira, de Pobra do Caramiñal, de Boiro y de Rianxo, es que hoy podemos presentar que Barbanza Arousa es el destino donde nacen los sabores. Y hoy lo vamos a demostrar aquí. Nosotros venimos de un territorio que siempre decimos, y es cierto, que lo tenemos todo. Tenemos naturaleza, tenemos cultura y, por supuesto, y de lo que venimos a hablar hoy, nuestra rica enogastronomía. Pero nuestra enogastronomía no solo es degustar nuestros ricos alimentos que vienen de la ría más rica del mundo, que es la ría de Arousa, sino que además es toda una experiencia. Estamos vendiendo un turismo experiencial que radica en todas las actividades que se realizan en torno a la gastronomía. Quiero decir, gracias a desde pescadores y pescadoras, mariscadores, bateeiros, que nos traen nuestro producto más fresco y rico del territorio, desde estas personas, pasando por los bodegueros y las bodegas donde se hace nuestro vino de la IGP Terras do Barbanza e Iria, que recomiendo a todo el mundo probarlo, por supuesto, hasta el sector turístico, nuestros alojamientos, nuestros restaurantes y nuestras empresas de actividades. Y es por esto que podemos vender un turismo enogastronómico, pero también experiencial. Y no nos podemos olvidar tampoco, por supuesto, de la conserva. Somos el territorio a nivel europeo con más fama y premios en conserva de todo el territorio. Esto es algo que tenemos que aprovechar y que también es una experiencia turística. Solo cabría pensar e imaginarnos cómo puede ser ver cómo se captura una almeja, cómo se captura un mejillón, ver cómo se realizan las conservas y después poderlo degustar. Por lo tanto, ya no solo estamos hablando de un turismo enogastronómico de degustaciones, sino que estamos hablando en toda una experiencia que es inolvidable para quien nos visita. Por lo tanto, toda esta experiencia hace que podamos decir que Barbanza Arousa, y sin duda ninguna, es donde nacen los sabores, que es lo que hoy vamos a ver con nuestro audiovisual y os lo vamos a demostrar a todos que esta afirmación es cierta. Vamos a ver ahora el vídeo y a continuación me acompañan Cesario Pardal, presidente del Clúster de Turismo de Galicia, José Carlos Vidal, que es el presidente de la Mancomunidad Barbanza Arousa, Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de Coruña y diputado de Turismo, y finaliza el acto, José Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia. Muchas gracias y que disfrutéis mucho de este vídeo y nos vemos, por supuesto, en Barbanza Arousa. Gracias. Bo día, Nadia. Bo día, Luís.
Moi bons días, despois de ver este vídeo, que fame, non? Moi buenas tardes, director de la Agencia de Turismo de Galicia, gerente de la Mancomunidade de Municipios Barbanza Arousa, alcalde da Pobra de Gaviñal tamén, vicepresidente da Diputación da Coruña, autoridades, alcaldes, alcaldesa, delegada da Xunta, compañeiros. Bos días e muchas gracias por invitarnos un año más a la presentación de vuestra campaña. La Mancomunidad de Barbanza Arousa representa muy bien la esencia de Galicia, mar y montaña, cultura y tradición, historia y presente, pero sobre todo hospitalidad. Una hospitalidad que se siente, que se comparte y que deja huella a quien nos visita. En un mundo marcado por un ritmo frenético de la rutina, iniciativas como Barbanza Arousa, viaje a través de la historia de los sabores, nos recuerdan que todavía existen lugares donde desconectar, donde reencontrarse con lo auténtico y con lo que realmente importa. Lugares a los que apetece volver, no solo en verano, sino los 365 días del año. Y esta campaña pone en valor la enogastronomía como elemento diferenciador del destino, profundamente ligada al corazón y la conserva, y a los vinos de la ISP Terras do Barbanza e Iria. Por ello, más allá de los sabores, habla de una forma de vivir, de un entender el tiempo y de compartirlo. Estamos ante una iniciativa que no solo refuerza la oferta turística de Barbanza Arousa, sino que consolida su posicionamiento como destino de excelencia. Algo que es fruto del esfuerzo conjunto de la Mancomunidad en los últimos años por crear nuevos productos turísticos vinculados a la gastronomía, a la historia y a la tradición, sabiendo reinventarse sin perder la autenticidad. Y este enfoque encaja plenamente con uno de los objetivos clave de la Estrategia de Turismo 2030, consolidar un destino auténtico, sostenible y con identidad propia, capaz de atraer al visitante no solo por su belleza, sino también por aquello que lo hace único. Además, esta campaña se alinea en el plan de sostenibilidad turística que está ejecutando actualmente en el territorio y que apuesta por un modelo que genera valor, fija identidad, apuesta por la calidad y un turismo sostenible. Porque esta iniciativa no solo promociona un lugar, invita a reconectar con lo auténtico. Y estoy convencido de que será un éxito porque responde exactamente a lo que busca el viajero actual. Autenticidad, conexión y una experiencia memorable. Os invito a todos a ser embajadores de esta tierra, a compartir este mensaje y a vivir en primera persona todo lo que Barbanza Arousa tiene que ofrecer, porque quien descubre Galicia siempre quiere volver. Muchas gracias. Xosé Manuel Merelles, director de la Agencia de Turismo de Galicia, Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación da Coruña, José Ramón Romero, vicepresidente de la Mancomunidad y alcalde de Boiro, María San Pedro, alcaldesa de Ribeira, Julián Bostelo, alcalde de Rianxo, gerente y técnicos, asistentes a esta presentación. Buenas tardes y bienvenidos todas y todos. Es un honor para mí representar hoy a la Mancomunidad Barbanza Arousa en Fitur 2026, el gran escaparate internacional del turismo, y hacerlo, además, en un momento clave para nuestro territorio. Barbanza Arousa comparece en esta feria con una propuesta clara y coherente, bajo el título Barbanza Arousa, un viaje a través de la historia de los sabores. Una propuesta que nace de nuestra identidad y que sitúa a nuestra enogastronomía y a nuestros productores como pilares estratégicos de nuestro posicionamiento turístico. Un viaje a través de la historia de los sabores que parte justamente del lugar donde nacen los sabores. Esta frase resume mucho más que una propuesta turística. Resume una identidad construida a lo largo de generaciones, ligada al mar y a la tierra, al trabajo en las rías, a la tradición conservera, a la viticultura
y al respeto por un entorno natural excepcional. En Barbanza Arousa los sabores nacen del paisaje, del esfuerzo colectivo y de un saber hacer que forma parte de nuestro patrimonio cultural. Nuestro destino ha apostado por la enogastronomía como eje estratégico de desarrollo turístico, integrándola en una visión moderna, sostenible y de calidad. Productos que conforman una oferta auténtica que conecta pasado y presente, tradición e innovación. Esta apuesta se materializa a través del Plan de Sostenibilidad Turística que culmina en este año 2026 y que está permitiendo transformar recursos históricos e industriales en experiencias turísticas de alto valor añadido. El Museo de la Salazón, el Museo de la Conserva, rutas temáticas, aulas enogastronómicas y propuestas inmersivas refuerzan un modelo de destino coherente y competitivo. Nada de esto sería posible sin la cooperación entre los 4 concellos que integran la mancomunidad, ni tampoco sin la colaboración con el sector privado, fundamentales para avanzar hacia un turismo más sostenible, profesional y de calidad. Quien nos visite no solo observará un destino, sino que participará, experimentará y sentirá Barbanza Arousa, recorriendo el territorio, impregnándose del patrimonio, el paisaje y el producto local. Desde Fitur queremos invitarles a descubrir Barbanza Arousa, un territorio auténtico donde el turismo se construye desde la identidad y donde verdaderamente nacen los sabores. Gracias por su atención y les esperamos con los brazos abiertos en Barbanza Arousa. Nos vemos pronto. Bueno, boa tarde. Están dicindo que recupere tempo. Bueno, no debería decir buenas tardes, porque a mí alguien me dijo alguna vez que la tarde es después de comer. Es casi una tortura que ayer no pudiéramos comer y escucháramos a Ourense hablar de Ourense sabe, Lugo sabe, todo el mundo viene con gastronomía y no podemos, al final no nos da tiempo ni a disfrutarlo. Al final el turismo es esto, es sector, es economía, son puestos de trabajo. Nosotros, que en Diputación hemos transformado la enogastronomía en el primer leitmotiv del turismo de la provincia, sabemos de lo que estamos hablando y sabemos la capacidad y el talento que tienen nuestros sectores productivos y toda la cadena de valor enogastronómica de la provincia. Y Barbanza es buen ejemplo de ello. Una lonja de las mejores lonjas de Europa, unas rías altamente productivas y después, como no, la alta gastronomía metida en una lata. Es una pasada. Pero es que además es un territorio que, lo decía la gerente y yo voy a insistir, recomiendo que se prueben los caldos de la ISEPE Barbanza Iria. Barbanza Iria, junto con Betanzos, son las 2 indicaciones geográficas protegidas, hablando de vinos, de nuestra provincia. Tenemos también una subzona de la denominación de origen Rías Baixas. Yo voy a acabar ya para recuperar un poquito de tiempo, pero una reflexión. Seguramente cuando hablamos de Galicia y cuando hablamos de capacidad productiva de Galicia, la enogastronomía es sin duda nuestro Silicon Valley. Cuidémosla, aprovechémosla y difundámosla. Creo que todas las personas que nos visitan, lo primero que cuentan cuando llegan a sus casas es qué bien se come en Galicia. Se come muy bien, es verdad. Bueno, bo día. Para seguir las recomendaciones de Xosé, los que todavía no hemos comido, pues bueno, seguimos aquí de días. Yo quería agradecer la presencia del presidente del Clúster de Galicia, del vicepresidente de la Diputación de A Coruña, del presidente de la Mancomunidad de Barbanza Arousa, alcalde da Pobra do Caramiñal, de la alcaldesa de Ribeira, del alcalde de Boiro y, por supuesto, del alcalde de Rianxo. Yo siempre digo, o desde turismo, decimos que este territorio lleva mucho tiempo trabajando por la promoción turística, por la generación de productos y por dar vida a cada uno de estos municipios y que en conjunto forman pues, un territorio turístico
que también es de los más importantes de Galicia. Llevan mucho tiempo trabajando juntos y eso se nota. Hoy Barbanza Arousa es un destino de los más importantes de Galicia y sabe pues tratar muy bien todos esos recursos que tiene y ponerlos en valor turístico. A través también de los fondos europeos puedo decir que Barbanza Arousa es un ejemplo de gestión y en este caso pues han sabido poner en valor este gran recurso que es la gastronomía, como decía Xosé Regueira. Hoy por hoy es el segundo motivo porque nos visitan y cada vez deja un valor añadido más importante como gasto que hacen los turistas cada vez más del extranjero y que cada vez descubren más nuestra riqueza gastronómica. El gasto turístico ha crecido en Galicia en el último año y sobre todo en el tema todo lo relacionado con la gastronomía. Hace bien la Mancomunidad en poner en valor esta gran riqueza asociada prácticamente a los productos del mar y a su elaboración, pero también a los del interior, porque, como bien se recordaba aquí, Barbanza tiene un gran potencial también en el interior de la comarca como un lugar atractivo y un lugar para explotar sus recursos turísticos. Así que muchas felicidades a los 4 alcaldes y a seguir trabajando porque sois un ejemplo en Galicia. Muchas gracias.